vino a Cristo maduro ya en Cristo? Nadie. Todos venimos, miren, con cosas del mundo. Acá, así es, aquí, acá, donde, con Jesucristo. Un área donde más nos han engañado desde pequeñitos, miren, nos han lavado el cerebro desde pequeñitos. Miren, que venimos del chango, que venimos del mono, que venimos de una bacteria, que venimos del agua, que venimos de una explosión y todo. Mire, salió tan bonito, pero mire, las fotos no se ven tan bonitas, es la realidad. Nos dicen algo bonito, pero mire, la realidad es que no es esa. Así nos han enseñado. Por eso mismo necesitamos, mis amados hermanos, nosotros aprender a caminar, a pensar como Dios quiere que caminemos. Hemos estado solo en Génesis 1 y 2. En esta tarde quisiera resumir Génesis capítulo 1 con 4, así es, creaciones de Dios, que usted y yo las vemos todos los días. 4 creaciones de Dios que usted y yo vemos todos los días. No hay evolución, aquí está. Aquí estamos, no hay evolución, no crea que ha cambiado. Esas 4 creaciones de Dios en Génesis 1, mis amados hermanos, usted y yo las seguimos viendo. ¿Desde cuándo? 6,000, 7,000 años. No crea que millones y millones de años. Y le digo algo, aquí están, las estamos viendo. Ahí están, frente a nuestros ojos. ¿Sabe cuál es esa primera creación de Dios que ya se nos narró en Génesis 1? Y no voy a leer Génesis 1, pero toda la Biblia. ¿Sabe qué libro? Hay 2 libros en la Biblia, si queremos decirlo así, Antiguo y Nuevo Testamento. Así es, al Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Mire, no se contradice. El Nuevo Testamento viene a explicarnos lo del Antiguo Testamento. Sencillo, no se contradicen. Mire, ¿cuál es la primera creación de Dios que Dios hizo? Valga la redundancia. ¿Cuál es su primera creación? La creación del universo. A eso nos referimos. El universo, el cielo y la tierra. Mire que dice Hebreos 11:3. Debemos tener de memoria. Al final el tema del universo, el tema de la tierra, al final el tema de todo esto, que no es asunto de millones de años, que no es asunto de una materia, que no es asunto de una ameba, que no es asunto de que venimos del chango, del mono y hemos sido un poquito más inteligentes conforme el tiempo. Mire, creer eso cuesta más que creer que Dios hizo todo. Al final de cuentas es asunto de creencia. Mire que dice Hebreos capítulo 11 versículo 3. ¿Quiere leerlo junto conmigo? Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sencillo. Al final de cuentas, aunque seamos creacionistas, que seamos obedientes a Dios y veamos las cosas como Dios las ve, ¿sí? Cuando digo como Dios las ve, el universo, la tierra, las galaxias, la temperatura, el clima, aunque veamos todo eso como Dios los ve, al final de cuentas, si nos preguntamos ¿quién hizo todo eso y cómo se hizo todo eso? Miren, nunca nosotros vamos a poder responder eso. Nuestros mejores científicos, cuando digo nuestros mejores científicos, estoy hablando de nuestros hermanos en Cristo que están pensando en ese tema de la creación. Ellos no tienen todas las respuestas tampoco. Al final es un asunto de ¿qué? De fe. ¿Qué es la fe? Ahí en Hebreos 11, uno se le define a la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Así que, mis amados hermanos, es de más que usted y yo nos pongamos a discutir con alguien allá afuera de evolución. No, yo soy creacionista. No, yo soy evolucionista. Yo soy de la evolución progresista. Yo soy creacionista progresista. Yo soy teísta y no sé qué. Miren, montones de nombres que existen, teorías. Al final de cuentas, la palabra de Dios nos lo pone así de sencillo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos, ¿sí? Entender, comprender, entender que esto no fue una explosión, que esto no fue un proceso de miles de millones de años. ¿Cómo lo sabemos? Por fe.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, como dice Génesis 1:1. ¿Por qué dice? Por la palabra de Dios. Él habló, Él dijo, y así es, así fue. Y recuerda que dice Génesis 1:1, y vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? Bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros los hijos de Dios? Primero, estar bien entendidos por fe de que todo esto fue hecho por la palabra de Dios. Entendidos por fe. Ahora, si usted quiere investigar más cómo Dios hizo esa hermosa creación, obviamente usted tiene que ser un médico. Mire, los médicos, ellos, mire, ven aquí, algo que les fascina a los médicos es ese tema de la embriología. Como dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Mire, los médicos han llegado a ver cómo cuando nosotros somos formados, ese, mire, tremendo y perfecto diseño de Dios, cada día, cada semana, ese cuerpo que es usted, mire, va creciendo, va añadiéndosele las uñas, los ojos, ¿qué más? Una belleza de ingeniería que la pueden describir, pero no pueden explicar cómo eso sucede. Hágase médico, hágase geólogo. Imagínese que conozca la palabra, más médico, que conozca la palabra más. ¿Qué hacen los geólogos? Sí, estudian las montañas, estudian los árboles. Los geólogos están ahí estudiando todo eso. Hágase biólogo. Y le digo algo, hay gente que conozco que no conoce nada de eso. De hecho, no fue ni hablando de educación secular. No tienen ni primero o segundo grado, pero tienen al Señor, conocen al Señor. ¿Sabe qué nos dicen a veces? ¿Qué les dicen a los hombres y mujeres de ciencia? De ciencia, hablando de aquellos que tienen una licenciatura, una maestría, un doctorado, una buena universidad, y sobre todo ciencia. ¿Sabe qué nos dicen ellos? ¿Qué les dicen ellos? Oiga, usted debería ser el más humilde ante el Señor, porque usted está viendo poquito, descubriendo poquito de cómo Dios ha hecho este universo, cómo Dios ha hecho este cuerpo, de cómo Dios ha creado todo. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver parte de la creación de Dios. Y le digo algo, recuerda, 1, Dios creó. 2, ¿qué está haciendo Dios con su creación? Sustentándola, está conservándola. Así se dice Hebreos 1. Dios ya creó, ya trabajó, ya lo hizo todo, lo hizo perfecto. 2, ahora ¿qué está haciendo? Está creándola. 3, ¿qué esperamos para esta creación? Esperamos la restauración de todas las cosas. Se va a ser restaurado todo esto. Restauración aquí, restauración a como fue con el Edén, como fue en el Edén. Pero después de la restauración de todas las cosas esperamos una cuarta palabra, la recreación. Apocalipsis 22 nos dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, miren, es muy importante que usted y yo al día de hoy empecemos a ver la creación de Dios como Dios nos la presenta. Ahora, no la entendemos toda todavía, pero por fe sabemos que así fue. Dios la hizo. ¿Pero por qué le digo esto? Porque cuando estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, Dios es infinito y usted y yo vamos a seguir siendo finitos. Tómelo y que se le grabe esa palabra. Dios es infinito, parte de sus atributos. Él es infinito y siempre va a ser infinito. Pero usted y yo, aunque estemos en el cielo, no crean que vamos a saber todas las cosas. Vamos a seguir siendo finitos. ¿Pero por qué le digo esto? Porque si algo nos va a divertir, si algo nos va a hacer feliz, si en algo vamos a estar, pero miren, felices y contentos en el cielo nuevo y la tierra nueva, es en seguir descubriendo todo este hermoso universo que Dios hizo para usted y para mí, para nosotros. Así es, Dios lo hizo para nosotros. Así que podemos pasar al milenio y vamos a seguir
descubriendo, preguntando más acerca de esta creación, el cuerpo humano, acerca de todo lo que Dios hizo aquí dentro de la tierra. Carpintería, sí, vamos a ver carpinteros en el milenio, sí, vamos a ver cuidadores de animalitos en el milenio, sí, vamos a ver todo ese tipo de, y vamos a seguir conociendo todos esos trabajos, van a estar allí. Y como somos finitos, mire, si no le alcanzó, si no pudo sacar una maestría, un doctorado, si no pudo sacar mire, no lo aceptaron estas universidades de Estados Unidos tan caras que son, ¿verdad que sí? No podemos ir ahí, no se preocupe. Cuando estemos con el Señor, mire, ahí vamos a poder seguir siendo nosotros hombres de ciencia, finitos, descubriendo cada vez más todo el universo de Dios. Pero desde ya, ¿y por dónde empieza? Para disfrutar ese universo de Dios, la fe. La fe es clave. Si no cree que Dios lo hizo, no va a disfrutar de ese universo, ni disfruta el presente, ni va a disfrutar del que viene. Porque eso se disfruta ya. ¿Cómo? ¿Por qué? Por fe. Aquí dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de la nada. Sencillo, mis hermanos. Sencillo. ¿Para quién? Para el hombre de fe, para la mujer de fe, para la mujer de ciencia, ciencia secular, ciencia atea, ciencia de lo que tiene. No disfruta lo que ve, no lo cree ni lo disfruta. Le digo algo, usted y yo podemos darles clases a ellos de creación. Así que la primera creación de Dios que vemos en Génesis 1 es el universo. Recuerda que dice, en el principio creó Dios, y ahí está, mire, en el principio creó Dios los ¿qué? Los cielos y la tierra. En la mentalidad judía no había cielos y la tierra, no existía la palabra universo. Por eso le pone cielos y tierra. Pero en la mentalidad, ¿sí? Así es, en la mentalidad nuestra para nuestros días, podemos decir, en el principio creó Dios ¿qué? El universo. Dios creó el universo. Y eso es lo que se nos relata en Génesis capítulo 1, versículos 1 al versículo 6. Así que, mis amados hermanos, Génesis 1 nos habla de la creación del universo, ¿sí? Pero también en Génesis 1 vemos otra creación. El universo ahí está, ¿verdad que sí? Lo vemos todos los días. De hecho, nos movemos en el universo, aquí en este pedacito que se llama tierra. Pero hay otra creación que está allí, y era de lo que les hablaba hace ratitos, por eso es tan importante. El matrimonio. ¿Quién creó el universo? Dios lo creó, nadie más. Ahora, y ya lo vimos en Génesis, pero el Nuevo Testamento, ¿qué dice del matrimonio? Mire que dice Efesios 5:28. ¿Quiere leer conmigo? Empieza por nosotros los maridos. Mire que nos dice, y le aclaro, empiezan por nosotros los maridos creyentes. Un marido inconverso no puede hacer eso. Mira, un marido inconverso quiere cortejar, ganarse a su esposa o a su novia primero, pero ya maridos, mire, puede traerle el cafecito a la cama, puede traerle rosas, puede traerle, bajarle, ahí sí que como decimos, ¿verdad? Puede bajarle el cielo a la tierra a su esposa. No va a lograr nada. Va a lograr algo por unos días, pero no va a lograr lo que Dios quiere del matrimonio, empezando por el esposo. ¿Qué dice Efesios 5:28? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. Miren, hace la conexión entre matrimonio y ¿quién? Y Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miren, por esto, y nos lleva a Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y miren que dice el apóstol Pablo en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de ¿qué dice? De Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, nos dice a los varones, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que, mis amados hermanos, miren, se da cuenta, Dios hizo el matrimonio
No lo hizo los jueces. El matrimonio no lo hicieron los jueces. Los 9 jueces que tenemos en Estados Unidos, que se les ocurrió decir que pues existe un matrimonio entre hombre, mujer, mujer, hombre, perro, mujer, animal. Mire, entre 2, entre 3, mire, nombres bonitos, por más nombres bonitos que le pongan, el poliamor. Por más nombres bonitos que se los saquen de los diccionarios de este mundo, que ni existen en la lengua castellana, pero como han salido en poco tiempo van a estar en la lengua también, en la Real Academia Española. Por más que hagan eso, al final de cuentas, eso no es matrimonio. El matrimonio lo creó ¿quién? Dios. El matrimonio lo creó Dios. ¿Para qué? Lo creó Dios para glorificarle a Él. Hablando de la tierra, el universo, ¿para qué fue creado el universo? ¿Cuántos se saben el Salmo 19 de memoria, los primeros versículos? Mire que dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento que anuncia, dice, la obra de sus manos. ¿Para qué fue creado el universo? Para gloria de Dios. El ser humano en Efesios 1, ¿para qué fuimos creados? Para gloria de Dios. El matrimonio, ¿para qué fue creado por Dios? ¿Para qué? Para gloria de Dios. Pero mire, más que para gloria de Dios, aquí entra un elemento nuevo: la iglesia. La iglesia. Imagínense que Jesucristo dijera: esa iglesia, esos que están sentados ahí, ya no los quiero para nada, los voy a botar, los voy a desechar. Mire, exactamente como pasa en los matrimonios. Miren, increíble los matrimonios, así de fácil es divorciarse. ¿Acaso no es cierto que Jesucristo dijo que el matrimonio debía ser? ¿Hasta cuándo se debería terminar el matrimonio? Hasta que la muerte separe el matrimonio. Y lo que Dios creó, ¿qué dice? Usted ya lo sabe, que no lo separe el hombre. De hecho, vienen los fariseos con tal de tentarle a Jesucristo: oye, ¿y por qué entonces Moisés decidió entregar carta de divorcio? Por culpa de ustedes. Así de sencillo se las puso el Señor: por culpa de ustedes, porque ustedes. Mire, suena feo lo que voy a decir, pero es que, mire, no crea que eso pasa solo en la cultura latinoamericana machista, ¿sí? Los judíos, las culturas del Medio Oriente, peor que las nuestras latinas, en serio. Cambiar de mujer como cambiar de zapatos, de chanclas en ese entonces. En serio. Cualquier cosita estaban buscando. ¿Para qué? Así dijo Jesús: para darles carta de divorcio, repudio. Repudio. Así de fácil, así de fácil. Ah, pero entonces machismo. Entonces vino el feminismo. Pues si así son ellos, organicémonos nosotras y tratémonos iguales. Ellas ahora dándoles carta de divorcio a ellos. Amados hermanos, imagínense que Jesucristo dijera: ya no te quiero, carta de divorcio. ¿A quién? A la iglesia. ¿Cabe eso en el sentido bíblico? ¿Cabe esa idea en la palabra de Dios, que Dios va a divorciar a su iglesia? No, mire que dice ahí otra vez. Por eso es que dice: así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Eso ya es mucho y no lo vamos a explicar tanto ahorita. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Mire, la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hombres, aquí no estamos para simplemente porque se le quemaron los huevos en la mañana, que no sabía cocinar, chamaquillos de 20 años, 18 años se casaron y bueno, entonces ya vámonos para afuera. No, aquí es de, sí, fíjese que esas ideas de nuestros, no crean que son de nuestros abuelitos, esas ideas de que, hija, hijo, ¿se casaron? ¿Por qué se están peleando? Que se van a divorciar, que te viniste aquí a la casa. No, regrésate con tu mamá, digo, con tu marido. Y al marido, regrésate con tu esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es? La única razón que la Biblia da para divorcio, usted sabe, es la infidelidad. Pero de ahí no, por asuntos de carácter, no, eso no es causa de divorcio. Por asuntos de dinero, no es causa de divorcio. Sí, ¿por qué más? Porque no nos salió un buen negocio a los dos entre pareja, no es causa de divorcio. Aguántese. Para más
aquellos del mundo se aguantan. ¿Sabe que el tema del divorcio es igual entre los no creyentes como en los creyentes? Es igual. Así que, mis amados hermanos, nosotros los creyentes, ¿qué debemos ver? Primero, Dios creó el matrimonio. Y si Dios creó el matrimonio, mire, lo hizo por alguna razón. Primero, para su gloria. Mire, tantas razones más. Pero no podemos estar jugando con el matrimonio. Ya me cansé de esta, ya me cansé de este. No. Mire, cuando Dios creó el matrimonio, recuerda, Génesis 1, ya lo vimos. Adán estaba pidiendo el matrimonio, Adán estaba buscando a Eva, Adán estaba buscando, ¿se sentía solo Adán? No, no dice eso la escritura. Incluso, mire, hablando de un buen matrimonio, no podemos hablar mucho acerca de eso porque no tenemos tiempo. El matrimonio, la esposa, el esposo, ¿se busca? No. Llega, es un regalo de Dios. Dios le regaló a Adán. ¿A quién? A Eva. Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que juntos glorificaran a Dios, para que juntos sojuzgaran la tierra, para que juntos se reprodujeran, para que juntos los dos, así es, para que los dos procrearan, se reprodujeran. Para eso creó Dios a Adán y a Eva, juntos. Por eso decidí poner esa foto. Mire qué hermosa pareja, hasta que la muerte los separe. Nada tan hermoso como ver a aquellos, ¿verdad? Aquella pareja de qué sé yo, ya con 50 años de matrimonio, 60 años de matrimonio, ¿verdad? Se espera que a esa edad de repente ya no son tan expresivos, pero qué bonito es seguir siendo expresivos, ¿verdad? Ahí besándose en la calle, agarrados de la mano por todas las calles, que la gente los vea. Y mire, no es nada, digo, ahorita es raro ver eso, pero qué hermoso es ver a una pareja, dos personas, hombre y mujer, matrimonio. Mire, ahí va. Al principio, cuando se casaron, así bien, ¿verdad? Bien erectos. Pero después, usted sabe, la vida nos bota. No importa que vayamos con dolores de cabeza, pero mire, qué hermoso es ver esas parejas. Gloria a Dios por ellos. Y más cuando ha venido Jesucristo. ¿Sabe qué? Creación de Dios, el matrimonio. Imagínense que han venido a Jesucristo. Perfecto. Cuando digo perfecto, espiritual. Aunque humanamente tienen sus cosas. Vamos a seguir hablando mucho de matrimonio acá, porque Génesis nos lo permite. Ahora, ¿por qué poníamos el matrimonio? Primero, la creación, por la fe. Creemos que Dios hizo la creación. Cuando decimos la creación, el universo. No es un asunto científico, de ciencia humana. Es un asunto ¿de qué? De fe. Segundo, el matrimonio. No podemos estar jugando con el matrimonio, desvalorando el matrimonio, haciendo de menos el matrimonio. No hagan chistes del matrimonio. Eso los hace el mundo. Nosotros ponemos en un lugar, porque Dios lo hizo así, en un lugar alto, en un lugar especial. ¿A quién? Al matrimonio. Alabo a Dios por cada uno de ustedes que están aquí en matrimonio, mis amados hermanos. Otro día vamos a hablar. ¿Permite Dios casarse una vez más y quedó viudo? Claro que sí. Se divorció por X o Y razón, puede casarse. Cada caso es un caso. Pablo nos toca. Si quiere seguimos tratando esos temas aquí porque la Biblia los enseña. Pero empieza ¿por dónde? Empieza por el tema del matrimonio. Debe ser valorado, estimado. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Ahora, por eso les decía, creaciones de Dios. La creación, ahí está, la estamos viendo. Matrimonios, ahí está. ¿Quién lo creó? Ahí lo estamos viendo. Evolución. ¿Por qué hablan de evolución para la creación, el universo y lo que sea? No hablan de evolución para el matrimonio, porque no pueden. Ahí está. Pero mire, otro tema para nosotros un poquito malentendido, bastante malentendido. El tema del trabajo. ¿Quién creó el trabajo? Dios lo creó. Dios lo creó. Mire, si se da cuenta, estoy usando versículos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan de lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1. ¿Qué dice Efesios 6:1? A nosotros los hijos de Dios nos está hablando. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo dice? Con temor y temblor.
con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién dice? Como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo, en otras palabras, trabajando, como dice, de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres. ¿De qué está hablando? Del trabajo, de jefes. Y si mi jefe es neurótico, y si mi jefe me abusa, se abusa de mí, y si mi jefe, mire, primero ore al Señor que le dé carácter para hablar con ese jefe o jefa. ¿Sí? Ore al Señor que le dé carácter. Cuando digo carácter es que le dé temple, que le dé formalidad, que le dé seriedad, para que pueda hablar con ese jefe difícil. Todos hemos tenido jefes difíciles, ¿verdad que qué difícil? Ahora, lo más difícil es ser creyente en el trabajo. Eso es más difícil todavía. Lo más fácil es pegarle una gran maltratada al jefe, a los jefes, a la compañía. Eso es lo más fácil. Porque salió la carne, salió mi yo, y conmigo nadie se mete. Amados hermanos, miren, a nosotros la Biblia nos dice que obedezcamos a nuestros amos terrenales. ¿Con qué actitudes? Dice, temor y temblor y con sencillez de nuestros corazones. Y como que lo estuviéramos haciendo para Cristo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Génesis? Porque usted recuerda que en Génesis, en el día sexto, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? ¿Los puso dónde? En el huerto del Edén. ¿Y qué los puso a hacer ahí en el huerto del Edén? ¿Para qué? Para que lo trabajaran y para que lo guardaran. Dos palabras muy importantes. Para que lo trabajaran y para que lo guardaran. Trabajar, sencillo. ¿Trabajar qué es? Claro, en ese entonces, ¿qué tenía que trabajar Adán? Primera pregunta. ¿Se cansaba Adán y Eva del trabajo? ¿Cuánto tiempo duró el Edén? No fue mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo fue la vida en el Edén? No fue mucho tiempo. Pero esos pocos días, meses, no sé si años en el Edén, ¿usted cree que Adán y Eva llegaban a la tarde y regresaban con dolor de cabeza o dolor de cuerpo, dolor de espalda? Regresaban totalmente frustrados y enojados por el tema del jefe y lo que tuvieron que hacer. No. ¿Cómo era el Edén? El trabajo era lo más hermoso y precioso que podía haber. Si hablamos de landscaping, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, era lo más parecido a eso. Podando árboles, podando flores, cuidando el pasto, al mismo tiempo cuidando a los animalitos. Pero aunque se agachaban y estaban todo el día aquí de rodillas y lo que sea, no les dolía la espalda, no les dolía la cabeza. Y le digo algo, trabajar era adorar a Dios. Trabajar era estar en comunión con Dios. Trabajar era cuidar de la creación de Dios. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, todo se echó a perder. Y ahora nosotros que somos la nueva creación de Dios, ¿quiénes? Los que hemos creído en Cristo. ¿Qué se nos dice a nosotros? Ok, todavía nos duele la cabeza, nos duele la espalda, todavía nos duele el cuerpo, todavía estamos frustrados en el trabajo, todavía, mire, tantas cosas duras, feas, terribles y horribles pasamos en el trabajo. Pero ¿sabe qué? Pero nos está diciendo Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 5, nos dice: obedecer a vuestros amos terrenales. Si de por sí ya estás en pecado, si de por sí la situación es difícil en el ambiente laboral, no te metas en más problemas. Trata de crear un buen ambiente en tu trabajo. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido a que Cristo vive en tu corazón, Cristo vive en tu vida. Por lo mismo, en el trabajo no se trata de hablar malas palabras, mis amados hermanos, groserías. ¿Sabe que en el trabajo es donde más se nos conoce si sí somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? En el trabajo es donde pueden pasar, mire, semanas, meses. Lo triste es cuando pasan años y dos van a una iglesia, uno va a una iglesia, otro a otra iglesia, y de repente, después de tantas groserías, pleitos y qué sé yo, sindicatos y cooperativas en contra del jefe y lo que sea, pelear y pelear. Oye, ¿tú eres cristiano? Pues yo también soy cristiano. El único problema es que
amados hermanos, originalmente Dios creó el trabajo, ¿para qué? Para adorarlo, para crear, para que cuidar de su creación. Recuerde, Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿para qué dice? Para que lo labraran, que lo trabajaran y luego esa palabra guardaran. ¿Qué significa la palabra guardar? Fíjese que no es tanto de que fueran guardias de seguridad porque iba a aparecer Satanás. No, la idea no es esa. En el hebreo original, ¿sabe cuál es la idea? Guardar es estimarlo. Esa es la palabra. Para que lo estimaran. Lo que usted estima, ¿dónde lo pone? ¿Verdad que no lo deja ahí? Imagínese que usted tiene un anillo de oro. Su esposa, ¿verdad? Su esposo le regaló un anillo de oro. No lo puede dejar en un lugar cualquiera. ¿Dónde lo va a poner? En un lugar especial, seguro, para que lo guarde. Se le encomendó un tesoro, se lo dio a alguien muy especial, a Adán y Eva. Alguien muy especial, Dios les dio una casa llamada el Edén, un jardín. Y entonces, ¿para qué los dejó ahí? Dice, para que lo labraran y para que lo guardaran. ¿Qué significa guardarlo entonces? Significa estimarlo, valorarlo. Por eso es que cuando encontramos creyentes que dicen ser creyentes y no son testimonio allá afuera donde están, recuerden que aquí solo estamos 2 horas, 3 horas el domingo, 2 horas el jueves, ¿qué es eso? 6 horas a la semana juntos. ¿Dónde pasamos todo el tiempo de nuestras vidas? Allá afuera en el trabajo. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces se espera que la gente vea que nosotros, aún con el trabajo, adoramos a Dios. Aún en el trabajo estamos aprendiendo ¿a qué? A reflejar a Jesucristo. Por eso es que aquí Pablo dice: siervos, trabajadores, obedezcan a sus amos terrenales con temor, temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo humano. Aquí no se trata de que así es, voy a avanzar en mis horas. ¿Por qué? Porque al final quiero más dinero, quiero que todos vean que soy el mejor en mi profesión. Esa no es la intención. Usted trabaje más y trabaje diligentemente y trabaje bien. ¿Le ve a su jefe o no le ve a su jefe? Porque sabe que ¿quién le va a prosperar en el trabajo? Dios, quien es el creador del trabajo. Él es el creador del trabajo. Lo normal de un hijo de Dios es que sea un buen trabajador. Ahora, mucho que hablar de la palabra trabajo. Recuerden, hay trabajo remunerado y trabajo no remunerado económicamente. ¿Cuánto trabajan las hermanas en la casa? ¿Cuánto trabajan? Miren, el hogar tradicional, como le llamaríamos, bíblico. Sí, bíblico, tradicional. Imagínense que él trabaja afuera trayendo el dinero, el cheque aquí en Estados Unidos, y ella trabaja ¿dónde? La casa, limpiar la casa, hacer las camas, cocinar, tener la casa, mire, bien. ¿Sabe cuál es una de las causas de divorcio? Porque aquel de repente sí es buen trabajador, de repente no es tan, qué triste, qué terrible decirlo, las muchachas. Es que es bien divertido, por eso me casé con él, bien divertido. Pero espérese que se case, ya no va a ser tan divertido. ¿Por qué le digo esto? Porque imagínense que aquel no es tan divertido, pero sí es trabajador. ¿Me entiende lo que digo? No es tan divertido, pero sí es trabajador, sí es responsable, sí es fiel. De repente no la está haciendo reír mucho a usted, hermano. Pero si ella viene, él viene y ella, la esposa, tiene la casa, mire, con la goteja cayendo. Pasó un mes, pasaron 2 meses. Claro que él debe ser el experto, pero ¿acaso no es cierto que aquí está el Home Depot y vamos a comprar asfalto y las mujeres se suben a la escalera, se ponen pantalones y vamos a arreglar esa goteja? ¿Estoy pidiendo mucho? Sí. Ok. Imagínense que no hizo la comida, imagínense que no ha lavado, no hay ropa limpia, imagínense que no ha ido al mandado, imagínense que aquel se está partiendo la cara ya, es creyente, es hijo de Dios, es un hermano en Cristo, sí, es responsable, es fiel, y luego viene y su esposa no ha hecho nada. ¿Usted cree que va a avanzar ese matrimonio? No está funcionando según la creación de Dios. Con razón entonces, con razón, perros y gatos, pleitos, y luego ese resentimiento va ahí. Puede ser de él hacia ella o de ella hacia él.
Cuando nosotros entendemos que el matrimonio fue creado por Dios y entendemos que el trabajo también es creado por Dios, mire, Él va a valorar lo que su amada esposa hace en la casa. Y ella va a valorar lo que Él hace allá afuera. Ahora, puede darse el caso que los dos trabajen afuera. ¿Sabe qué significa eso? Si los dos trabajan afuera, pues nada, va a trabajar más. Porque trabajan afuera y van a trabajar adentro. Más vale que lo hagan codo a codo. Oye, tú los trastes, tú la lavandería, y fuma aquí. No es aquello de que, ¿verdad? A venir y quitarnos los zapatos, ponerlos a pijama y ver Netflix. No. Antes que todo eso, a dejar la casa limpia, a dejar los animalitos limpios. ¿Quiere vivir bien? Perfecto. Pero esa es la forma de llevar el matrimonio. ¿Pero por qué? Porque es creación de Dios, mis amados hermanos. Es creación de Dios. ¿Cómo va a funcionar un matrimonio si no lo vemos como creación de Dios, sino porque me casé por la iglesia? ¿Cómo está el tema de que me casé por la iglesia? No, aquí no existe. ¿Existía una iglesia en Génesis 1? No. La iglesia no casa a nadie, a menos que el juez allá en la corte nos dé la licencia de matrimonio, ¿sí? A menos que ellos nos autoricen, y entonces nosotros les podemos casar aquí en la iglesia. Así que aquí no me venga y que me digas que yo me casé por la iglesia católica. La iglesia católica no casa a nadie, a menos que un juez a ese cura le haya dado una licencia de matrimonio. Así que el matrimonio es creado por Dios. Y creado por Dios, por lo mismo, ¿verdad? No significa que la iglesia me casó. Ya me casé. Es que ya me bendijeron. Ya el pastor, el cura me bendijo. Y entonces, yo creo que le va a ir bien por eso. Le va a ir bien porque vea que el matrimonio es creado por Dios. Y si fue creado por Dios, hay tanta escritura de que, como nos dice, cómo el matrimonio debe ser. En 2, 3 palabras. Eva cuidó de Adán, Adán cuidó de Eva. Y ahora, hijos de Dios, ¿qué nos dice aquí? Nos dice, recuerda el matrimonio, tú, varón, debes amar a tu esposa, sacrifícate por ella. ¿Cuál es una de las mejores formas de amar a su esposa? Trabajando. Pero trabajando no estoy refiriéndome solo a las 80 horas, no, 40 horas semanales afuera. Trabajando en la casa, trabajando en el carro, trabajando en la cocina, trabajando en todos lados para ayudarla a ella. ¿Qué debe hacer ella? Responder igual en ese trabajo. Trabajos remunerados, vamos a ir hablando de esos temas en la iglesia, son tan importantes. Pero ¿quién hizo el trabajo, mis amados hermanos? Dios. ¿Recuerdan? 4 creaciones de Dios. ¿Desde dónde están? Génesis 1. En los 6 días Dios hizo la creación. El 6º día Dios hizo el matrimonio, y el 6º día Dios también hizo el trabajo. Pero mire qué pasó el 7º día. Reposo. Dios reposó. El día de reposo. El día de reposo. ¿Cuál es la idea de reposo? No sé cuántos de ustedes han visto, han oído en la escritura el tema del reposo. Si bien es cierto, ¿sabe por qué hizo Dios? En 6 días trabajó y el 7º reposó. El 7º reposó. No podía hacerlo de un chasquido en el primer día y ¡pum! Tenía toda la creación hecha. No. Se llevó 6 días. Y luego el 7º que hizo, descansó. Recuerda que dice Génesis 2:1. Dice que con el 7º día lo santificó, lo bendijo y lo santificó. Reposo. Ahora la creación ya está hecha para darnos a entender, para mostrarnos otro reposo a nosotros. ¿Cuál es el reposo? El reposo espiritual. El reposo espiritual. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios del reposo espiritual? Mire, cuando una persona es religiosa, no ha creído en Cristo y se está ganando la salvación con buenas obras, se está ganando la salvación con portarse bien. Si se está ganando la salvación o ha creído, le enseñan y le están enseñando y se cree de que la salvación se pierde y que entonces tiene que usted mantener, cuidar su salvación. Oh, tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, tengo que servir, mire, tiene que hacer todo eso, debe hacer todo eso, pero no porque tiene, debe hacerlo, pero no porque tiene. Mire, cuando somos hijos de Dios, todo lo que hizo Él por nosotros, oye, mínimo debo congregarme, mínimo debo ofrendar, mínimo debo servir. Y lo debo hacer ¿cómo? Con alegría, con descanso. Pero mire, el otro lado de la moneda, cuando tengo que ir a la iglesia, tengo que dar ofrendas, tengo que servir, tengo que. ¿Usted cree que hay reposo en eso? Lo hace
hace por obligación, lo hace por quedar bien, lo hace por quedar bien con usted mismo, con usted misma, quedar bien con Dios, ¿sí? No se ve que lo haga con alegría, sencillez de corazón. ¿Sabe qué dice el apóstol Juan acerca de todas estas cosas? Para mí, dice, no es gravoso el servicio. Para mí, Pablo dice, no es gravoso repetirles las mismas cosas. No debe ser pesado el congregarse, el servir, el dar, el evangelizar. Eso no debe ser pesado. Pero cuando alguien cree que se está ganando la salvación, yo estoy luchando por mi salvación. Eso es lo que enseña la religión. ¿Usted cree que hay reposo allí? No hay reposo espiritual. No hay reposo. ¿Sabe cuándo viene el reposo? Cuando he creído en Jesucristo. Y por eso Cristo Jesús es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Ahora que cuando decimos reposo, ya Dios Jesucristo, Dios a través de Jesucristo me dio el reposo espiritual. ¿Sabe qué significa eso? Por gracia soy salvo. Ya he sido justificado. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes dice? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora que ya estoy en Cristo Jesús, tengo que pelear por mi salvación, tengo que cuidar mi salvación, tengo que hacer esto y aquello con tal de disfrutar mi salvación. No, solo que disfrútela. Y a eso se refiere el autor de Hebreos cuando dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, porque a los judíos, al pueblo de Israel, les estaban engañando y les estaban diciendo: oh, perfecto, ustedes ya creen en Cristo, perfecto, está bien, pero si se circuncidaran, oh, les iría mejor. Creer en Cristo más circuncidarse, mejor. Creer en Cristo más guardar el día sábado, pero el día sábado, ¿sí? Así como los judíos o como los adventistas. Creer en Cristo más guardar cierto día, perfecto, tú estás bien. Creer en Cristo más, ¿sí? Dejar de comer ciertas cosas, creer en Cristo más, hacer esto y aquello. ¿Usted cree que hay reposo en eso? Imagínense que le dicen a usted: ya te metiste a la iglesia, entonces en la iglesia ya te prohíben ir a los bailes. ¿Alguien yo le he prohibido ir a los bailes, mis amados hermanos? ¿Usted cree que aquí en la iglesia les prohibimos ir a los bailes? Aquí nadie se mete en eso, usted sabrá. La pregunta es: ¿tiene paz, tiene reposo en estar allí? Es increíble cómo, ya siendo hijos de Dios, si andamos donde no debemos estar, andamos allí, no sé, en una gorra o montones de cosas para que no me vean mis hermanos en Cristo. No hay paz, no hay reposo. En cambio, cuando hay reposo, mire, ahora entonces nosotros estamos obedeciendo a Dios, tenemos la conciencia tranquila, vivimos en paz, vivimos al día. Vivimos al día. ¿Con quién? Con el Señor. Porque no estamos luchando por nuestra salvación, no estamos peleando por nuestra salvación, estamos disfrutando de una salvación tan grande que ya Dios nos dio. Y por lo tanto, ni me junto con esta, ni con este, ni me meto a aquel lugar con estos y con estos, ni hago este negocio, porque no me va a llevar a ningún buen lugar. Y si cometí un error, hice algo, inmediatamente salgo de allí. Pero ¿quién me guía? ¿Quién me dirige a eso? El Espíritu Santo, quien me hace vivir y reposar tranquilamente. Ese es el reposo. Procuremos pues, les dice Pablo a los hermanos judíos que estaban tentados a volver a sus legalismos. Eso es legalismo, así es. Esas prácticas pecaminosas son legalistas. Procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? Desobediencia. Es desobediencia no disfrutar del reposo de Dios que ya tenemos. Que todavía le pesa ya no ir a tales lugares, que todavía le pesa no tomar tales cosas, que todavía le pesa, es que, mejor prefiero irme a trabajar en lugar de estar en la iglesia. ¿Sabe qué? No está en reposo todavía. Prefiero irme al Super Bowl. Hay que ir al Super Bowl en lugar de estar en la iglesia. ¿Sabe qué? No está disfrutando de ese reposo. ¿Y qué dice aquí el autor de Hebreos? Está en desobediencia. Ese reposo, ¿cuándo llega, mis amados hermanos? Llega cuando creemos en Jesucristo. Pero ¿sabe qué es creer en Jesucristo entonces? Creer en Jesucristo significa que Él ya pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes dice? Para los que están
en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Si ya estoy en Cristo Jesús, ¿usted cree que entonces debo volver a lo que antes me condenaba? ¿Por qué debo volver a eso? No debe. Tanta gente que no tiene. ¿Por qué cree que mucha gente quiere suicidarse? Anda en depresiones. Tanta gente no vive al día. Tiene que tomar, sí, de vez en cuando, mira, un poquito de NyQuil para lograr dormir, o una pastita de esas bien, ¿verdad? Para lograr dormir mejor, pero de vez en cuando. Pero imagínese que tenga que vivir con barbitúricos, que todo con tal de, pues es que no tengo paz, no vivo en paz. Hay desobediencia allí. Esa desobediencia no permite que haya el reposo de Dios. El reposo, vivir en paz, vivir, ¿verdad? Mire, así literalmente, ve ahí su hamaca, disfrutando la pura vida. La pura vida espiritual. ¿Qué le parece si le pedimos perdón al Señor? Porque de repente hemos visto la vida como evolución. El matrimonio, que lo hizo cualquiera, puede ser triamor, puede ser lo que sea. El trabajo, que ni se metan conmigo. Yo soy, yo sé. Es creación de Dios y debemos valorar y estimarlo. El día de reposo, ese descanso. ¿Sabe qué significa el día de reposo? Entonces, si bien es cierto, y se lo expliqué y termino con y servimos la cena del Señor. El séptimo día. Para los judíos fue el sábado. ¿Y por qué para nosotros es el domingo? Porque Jesucristo resucitó en un día domingo. Sencillo. Jesucristo resucitó en un día domingo. Así que, mis amados hermanos, por eso es que nos congregamos en domingo. Pero primero se espera que usted tenga reposo todo el día, todo el tiempo, las 24 horas del día. Reposo espiritual. Pero un día específico Dios lo santificó, el séptimo. ¿Qué debemos hacer en ese día? Mínimo congregarnos, mínimo adorar juntos al Señor. Mire, hay tiempo antes del servicio, hay tiempo después del servicio para hacer tantas cosas y disfrutar el día. Y lo va a disfrutar mejor, ¿cómo? Con la paz de Dios en sus corazones. Bueno, Luis, ¿por qué no oramos?